Si hoy tú hicieras un examen a tu vida de obediencia, ¿cuál sería el resultado? ¿Reflejaría un amor profundo por Dios? ¿Qué te está llamando Dios a través de su palabra a hacer? ¿Cuál es el paso de obediencia que Él te está llamando a dar en lo secreto de tu corazón? Quizás a dejar un pecado que te tiene presa, a honrar y obedecer a tus padres, a cortar esa relación con ese chico o con esa amiga que te influencia negativamente. Este es el podcast de Joven Verdadera. Hola, yo soy Betsy Gómez. Bienvenida a una nueva entrega del podcast Joven Verdadera. Me alegra tanto que estés aquí, porque es mi deseo que este episodio y cada recurso que producimos en Aviva Nuestros Corazones sirva como un puente para que la conversación comience aquí, pero luego se traslade a una conversación con una mujer en tu contexto local, que puedas continuar procesando esto con alguien que Dios haya provisto para ti en tu vida real. Y hoy nos vamos a detener, vamos a hacer una pausa para tratar un tema que es un poco irritante para muchas en su adolescencia o juventud temprana, sobre todo aquellas que viven con sus padres, y es el tema de la obediencia. Hoy vamos a explorar cuál es la verdadera razón por la que obedecer es tan difícil. Y me recuerda una conversación que tuve con mi hijo, uno de mis hijos. Él, frustrado, me decía, bueno, yo quisiera ser como tú, que ya no tienes que obedecer a nadie. Y eso, te confieso que me sacó una sonrisa, porque realmente podemos llegar a pensar que la verdadera libertad se encuentra en el momento en que ya no tenemos que someternos a ninguna autoridad ni hacer la voluntad de otro. Y esta es la mentira que tiró a la humanidad por un precipicio, al abismo, a la muerte, porque la verdadera felicidad no se encuentra en dejar de obedecer, porque siempre, escúchame, siempre estamos obedeciendo a algo, a alguien, a algún ideal. O sea, no hay momento, no hay día en el que no estés obedeciendo. La obediencia no es algo neutral en nuestra vida. Siempre estamos obedeciendo en dos direcciones, o estamos obedeciendo a Dios u obedeciendo a nuestros propios deseos. Y la verdad es que solamente uno de esos caminos te lleva a la vida, y escoger obedecer a nuestro propio corazón siempre nos llevará a la destrucción, a la muerte, contrario a lo que nos dicen las camisetas, las playeras de las tiendas que frecuentamos. Míralo en Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Míralo, ese mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente dice, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos, y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. En realidad, que queramos aceptarlo o no, la obediencia es esencial para la vida cristiana, y es lo que demuestra si en realidad amamos a Dios. Y esto lo podemos ver en toda la Biblia. El pueblo de Dios era caracterizado por un corazón desobediente, y nosotras no somos la excepción. De hecho, los primeros seres humanos desobedecieron pensando que ellos serían más felices siguiendo a sus apetitos en lugar de obedecer a Dios. Y cuando Eva vio la fruta que Dios había prohibido, la deseó porque era agradable a sus ojos, lucía apetitosa, pero yo no puedo imaginarme lo amargo y lo doloroso de las consecuencias. Y yo sé que a ti te ha pasado, que deseas hacer algo prohibido, sientes una atracción increíble, un deseo increíble, piensas que eso te va a satisfacer, que cuando lo hagas realmente vas a ser feliz, pero cuando pecas, el dolor de la desobediencia y ese sinsabor de cuando eres confrontada con tu pecado en realidad te hace ver lo tonta que fuiste en el primer lugar, y te das cuenta lo tonto que realmente
es desobedecer. Y yo quiero hacer un énfasis aquí porque hoy en día el mundo te está invitando a obedecer a tus apetitos, a tus pasiones, en otras palabras, a tu corazón. Y no nos cansamos aquí en Joven Verdadera de hablarte de lo mismo porque suena inocente y hasta cierto punto parece justo, pero no hay nada más peligroso que obedecer al corazón. La Biblia dice en Jeremías 17:9 que el corazón es engañoso y es perverso. Y es muy claro que notemos que el problema no es que no sepamos obedecer. Quiero reiterarlo y decírtelo tantas veces como sea necesario. Es que preferimos obedecer al amo incorrecto. En lugar de obedecer a Dios, a un Dios amoroso, santo, bueno, justo, misericordioso, compasivo, lleno de gracia, preferimos obedecer a nuestra naturaleza pecaminosa. Obedecemos a nuestra carne porque amamos el pecado. Esa es la razón por la que obedecer parece tan difícil. Es difícil porque no amamos a Dios lo suficiente, no amamos lo correcto. Al final de cuentas, el problema es que vamos detrás de lo que nos destruye y nuestro amor, nuestro corazón, nuestros afectos se inclinan al pecado, a lo incorrecto. Si tú deseas cultivar un corazón obediente a Dios, que es vital cuando tú quieres responder a su llamado de buscarle, lo primero que necesitas es identificar qué es lo que amas. Como el primer episodio de esta serie, cuando nos preguntábamos qué es lo que estoy buscando realmente. Y si no lo has escuchado, te invito a que lo escuches. Necesitas arrepentirte de tu pecado de idolatría a ti misma, tu pecado de tu obediencia a tu propia voluntad, a tus deseos pecaminosos, a la opinión de la gente, a lo que está ocupando, cualquier cosa que esté ocupando el trono de tu corazón. Y si ya estás en Cristo, tú puedes correr a Él en busca de gracia, pero si tú no lo conoces, entonces este deseo de obedecer se va a quedar simplemente en un deseo porque no puedes hacerlo, estás muerta en tus pecados. Tú necesitas un nuevo corazón porque el que tienes no te sirve para obedecer a Dios porque está muerto. Necesitas reconocer que no hay esperanza para ti fuera de Cristo y que solo Él puede darte salvación y el perdón de tus pecados. Te animo a que te acerques a alguien cristiano, quizás conoces a alguien en tu entorno, quizás la persona que te recomendó este podcast, y pídele que te guíe y te ayude a caminar hacia la cruz, a arrepentirte de tus pecados, porque solamente ahí es donde se produce ese milagro tan increíble en el que Dios te da nueva vida y ese corazón que estaba muerto, que no podía obedecerle, ahora Dios lo trae a la vida, te da nuevos afectos y te da la capacidad para obedecerle. Cambia tu corazón y me encantaría que si sucede esto, escuches el episodio de la semana pasada acerca de lo que sucede cuando conocemos al Señor, que Él no solamente nos da un ticket al cielo, ya tienes tu nombre escrito en el libro de la vida, sino que hay un intercambio glorioso, porque ahora Él nos viste con las vestiduras de Cristo. Algo más increíble, o sea, el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos ahora está activo en nosotros, nos capacita para obedecerle, para seguir su voluntad, y Él nos ha provisto, si vas a un episodio más atrás, de todo lo que necesitamos, la gracia que necesitamos para obedecerle, para hacer su voluntad. Realmente la vida cristiana es gloriosa, pero para poder experimentarla al máximo necesitas conocer a Dios, porque en la medida que tú conoces a Dios es que vas a apreciar y entender que realmente Él tiene el mayor valor, que nada es más hermoso que Él, que nada es más digno de nuestra adoración. En otras palabras, que nada es más digno de nuestra obediencia, que es un sinónimo de adoración, porque cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, cuando estamos obedeciendo a Dios, poniendo a un lado nuestros deseos, apetitos carnales, diciéndole no al pecado y diciéndole sí a Cristo, entonces estamos ofreciendo un servicio, como dice Romanos 12,
de un sacrificio vivo, santo, puro, que es agradable a Dios, que esa es la respuesta lógica ante la misericordia de Dios. Pero también necesitas correr a la palabra de Dios. Es imposible conocer cómo obedecer a Dios, cuál es el carácter de Dios, qué es lo que a Dios le agrada, si no conocemos su palabra, porque Dios se ha revelado a través de su palabra. Si Él hubiese querido encontrar una manera creativa de hacerlo, lo hubiese hecho de otras formas, pero para ti y para mí, la palabra de Dios es su voluntad revelada, escrita para ti, para tu bien. Y me encanta porque si regresamos a Romanos 12 y del 1 al 2, que es un versículo que constantemente estamos trayendo aquí, podemos ver esto. O sea, ahí el apóstol Pablo está diciendo, mira todas las misericordias de Dios que Él explicó en el capítulo del 1 al 11, y Él dice, ante tanto amor, ante tanta misericordia, ¿qué es lo lógico? Bueno, que presentes tu vida como un sacrificio vivo, que le obedezcas a la luz de la maravillosa misericordia y el amor de Dios, que entonces le obedezcas. Eso es lo más lógico. Entonces, luego nos dice que nosotras necesitamos ser renovadas, que nuestra mente necesita ser transformada mediante la renovación de nuestro entendimiento, y eso solamente sucede cuando nosotras nos exponemos a la palabra de Dios. Y mira, si tú no sabes leer la Biblia, quiero retarte a que te acerques a una mujer piadosa en tu iglesia y le preguntes, ¿cómo lees la Biblia? ¿Qué haces en tu tiempo de lectura bíblica? ¿Me puedes enseñar? Quiero aprender. De hecho, en la página Aviva Nuestros Corazones hay tantos recursos que te pueden ayudar a comenzar paso a paso, y especialmente también en el blog Joven Verdadera vas a encontrarlo. Y si quieres los enlaces directos, solamente tienes que ir a este episodio en la página Viva Nuestros Corazones, pulsas la pestaña de podcast, luego Joven Verdadera, buscas el episodio de hoy y ahí estarán esos enlaces. Es nuestro anhelo, nuestro deseo, que Dios te despierte tu corazón para que aprendas a amar lo que Él ama y que desees someterte al señorío de Cristo en todas las áreas de tu vida, que tú obedezcas a Dios en tu hogar, en tu relación con tus padres, con tus hermanos, con tus amigos, que tu obediencia a Dios se vea reflejada en todos los aspectos de tu vida, que es lo mismo que decir que tu amor por Dios se vea reflejado en la forma en la que le obedeces en todas las áreas de tu vida. Y si hoy tú hicieras un examen a tu vida de obediencia, ¿cuál sería el resultado? ¿Reflejaría un amor profundo por Dios? ¿Qué te está llamando Dios a través de su palabra a hacer? ¿Cuál es el paso de obediencia que Él te está llamando a dar en lo secreto de tu corazón? Quizás a dejar un pecado que te tiene presa, a honrar y obedecer a tus padres, a cortar esa relación con ese chico o con esa amiga que te influencia negativamente, a honrar a Dios mientras te entretienes o con el uso de tus redes, a confiarle tus emociones a Dios, tu futuro a Dios, a confiarle aún tu sufrimiento a Dios. Te aseguro que mientras más tú observas tu vida, más claro podrás ver a qué realmente estás obedeciendo. Podrás identificar ante quién realmente te estás postrando, o sea, qué o quién se está robando tu corazón, tus prioridades. Mientras más ves cómo está tu vida de obediencia, más te darás cuenta de cuánto necesitas crecer en tu amor por Dios. Pero la buena noticia es que no estás en esto sola. Recuerda lo que escuchaste la semana pasada, de que Dios está comprometido en ayudarte en este caminar, en hacerte más como Jesús. Entonces tú puedes arrepentirte de tu pecado, tú puedes correr a los brazos amorosos de tu Padre, porque ahí encontrarás misericordia. Tú puedes pedirle a Él que renueve tu amor por Él y puedes dedicar tu vida para responder en obediencia ante tanta misericordia. Puedes vivir como si cada acto de obediencia, por pequeñito o gigante que sea,
fuera un acto de adoración, porque realmente así lo es. Y yo quiero llevar esto a un paso más allá. Yo quiero animarte de todo corazón que tú saques esta conversación de aquí, de tus audífonos o de tu teléfono o de tu computadora, de donde sea que estás escuchando, y que tú la lleves al plano de tu vida real y tú converses de este tema con una mujer que Dios haya colocado en tu vida, en tu hogar o en tu iglesia local. Y antes de irte, quiero dejarte con el testimonio de Ana Reyes y Paola Hernández, que nos cuentan cómo Dios las confrontó en su entendimiento de la importancia de obedecer a Dios, movidas por un amor a Él. Presta atención. Para mí este tema ha sido una realidad a través de los últimos años. Obedecer no siempre es fácil. Muchas veces implica dejar morir nuestra carne o renunciar a algo que anhelamos, y es allí donde tenemos la tentación de no obedecer. Un pasaje que ha sido clave en mi vida es la parábola que encontramos en Mateo 13, acerca de la perla de gran precio. Dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. A lo largo de mi vida he tenido la bendición de crecer en la iglesia, de ser instruida, de aprender y amar al Señor, también de tener una familia y amigos que me acompañan en este caminar. Sin embargo, especialmente en los años de pandemia, Dios me mostró muchas cosas que estaban mal en mi vida, áreas de idolatría, cosas que debía rendir delante de Él. Tenía que ejercitar mi fe de una manera práctica. No solo se trataba de ser cristiana en momentos donde las cosas parecían ir bien, también cuando me sentía angustiada y sin esperanza. Constantemente me veía huyendo antes de obedecer, buscando soluciones según mi entendimiento, también justificando mis acciones, que al final solo reflejaban mi falta de fe. Eso trajo una estira y afloja. Y no es de sorprender, asimismo le pasó a Jonás, cuando buscamos evadir en lugar de obedecer. Sabía cuáles eran esas áreas, sabía lo que debía hacer, solamente no quería hacerlo. Creo que principalmente porque tenía temor a la incertidumbre que venía con el futuro. Un día, mientras estudiábamos un libro con algunas chicas de la iglesia, Dios trajo la parábola que les mencioné anteriormente. Esto me confrontó con la realidad del lugar donde estaba mi corazón, donde estaba mi tesoro y mi confianza. Él era esa perla de gran precio, Él era suficiente y valía todo. Yo quería ser como ese hombre que dejó todo lo que tenía, no porque no fuera algo valioso, sino porque el valor de esa perla no tenía comparación. Jesús es digno de confianza. Obedecer no es un salto al vacío, sino que cuando fijamos nuestros ojos en Él, como Pedro, podemos caminar sobre el agua sin temor, un paso a la vez. También recuerdo que en esta misma línea de ideas, escuchando un podcast de Aviva Nuestros Corazones, Dios me recordó la verdad de que Él ya estaba en ese futuro incierto que yo tanto temía y que Él me daría la gracia que necesitaría cada día. No siempre es fácil obedecer, pero podemos confiar en un Dios todopoderoso que ha mantenido su pacto en el pasado y lo seguirá haciendo. Sin duda, sus planes son más altos que los míos. Su voluntad es perfecta, su amor no tiene límites. Para este punto, muchas de las cosas que eran solamente teoría fueron aplicables. En épocas difíciles, Él mostró que su fortaleza sería más grande que mi debilidad. Puedo confiar en Cristo, puedo obedecer, porque en Él lo mejor está por venir. Bueno, mi nombre es Paola Hernández y el día de hoy quisiera compartirles acerca de el poder de Dios en mi vida. Y quisiera iniciar dando gracias a mi Dios por la oportunidad que Él ha provisto para compartir cómo Él en su gracia obró en mí al darme vida estando yo muerta. Y ahora tengo la confianza y seguridad de que en mis momentos de desvío, sequía y oscuridad, Él aviva mi alma y la regresa a su presencia, porque Él es mi fuente inagotable, el único que me satisface. Y me gustaría compartir que recientemente mi alma se ha encontrado en una de esas sequías espirituales. Soy sincera, esto me resulta difícil de decir, pero sé que el Señor se gloria en mis debilidades porque me llevan y nos llevan a depender de Él con mayor fuerza e intensidad. Teniendo esto en mente, les comparto que he sido estorbada para buscar a Dios con deleite y amor. Por mi pecado, el cual me era oculto, me cargaba y me apartaba de Dios. Al yo querer pasar tiempo con Él, me robaba el gozo que alguna vez tuve por mi intimidad con Él.
pero el poder de Dios se mostró poderosamente en su palabra para devolverme a Él sin yo esperarlo ni planearlo. En recientes días usó mi tiempo devocional en el libro de Isaías. Él comenzó a incomodarme y a despertarme desde el capítulo 55, recordándome que ahora es el tiempo aceptable, ahora es el tiempo de buscar a Dios, y que al yo buscarla en su palabra, esta nunca va a volver vacía, porque producirá el fruto que mi Dios desea que se haga. Y con esto Él fue preparando mi corazón para lo que Él hablaría a mi vida en el capítulo 58, ya que este día, yo sin tener ganas de abrir mi Biblia, incluso escéptica de que el Señor hablaría en mi vida, incrédula de que yo sería sensible a su voz, procedí a orar y comenzar a leer. Y desde el versículo 1 sabía que el Señor buscaba reprender y anunciar mi pecado. Un pecado que yo no era capaz de reconocer, pero al leer el versículo 2, donde se menciona que día a día el pueblo buscaba a Dios, pero lo buscaban con una falsa piedad, fingiendo querer estar cerca de Él, buscando impresionar a Dios, aparentando estar encantados de Él y de aprender de Él, reflejando que lo único que buscaban es darse gustos a sí mismos. Al leer esto, reconocí, esta soy yo. Mi tendencia pecaminosa me engaña y muchas veces busco a Dios queriendo satisfacer mi falsa piedad. Y esto me entristeció porque me es doloroso pensar que esta soy yo. Continué leyendo hasta llegar al versículo 11, donde definitivamente el Señor me quebrantó al anunciar mi pecado, pero después reconfortarme con su promesa en decir que Él es mi pastor siempre, que aún en las sequías que atraviese mi alma, Él me va a saciar. No me sacia mi compromiso, mi responsabilidad de terminar mi Biblia, no. Lo que me sacia es mi Señor, mi Dios, y que Él restaura mis fuerzas cuando más cansada estoy. Y la promesa es firme en decirme que llegará un día en que seremos como un manantial que nunca se seca. Y esto terminó avivando mi alma al saber que mi Dios está buscando restaurar mi relación con Él, que Él busca llevarme a disfrutarle sinceramente con delicia. Y sé que todo esto es solamente un inicio y que esto no se inicia con mis fuerzas, así que esto terminó por avivar e iniciar una oración, que es que yo oro porque el Señor en su poder me conceda el verdadero deleite en Él. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visítanos en avivanuestroscorazones.com.